don Guillermo García Panasco Morales, quien es fiscal jefe provincial de Las Palmas durante el periodo 2008 y 2013, habiendo sido renovado en el año 2013 por un plazo de otros 5 años. Es miembro de la carrera judicial con la categoría de juez en situación de excedencia. Ha realizado los cursos de doctorado de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y ha sido fiscal coordinador de la Fiscalía del TSJ de Canarias. Anteriormente estuvo encargado del Servicio de Extranjería, además del despacho ordinario de asuntos penales en diversos partidos judiciales, y también estuvo encargado del Juzgado de Instrucción número 5 de Las Palmas de Gran Canaria. Desde el mes de junio de 2005 es el portavoz de la Fiscalía del TSJ de Canarias, ahora Fiscalía Provincial de Las Palmas. Ha ostentado cargos en la Asociación de Fiscales y en el Consejo Fiscal, y ha formado parte de sendas comisiones encargadas de elaborar borradores del nuevo estatuto y reglamento del Ministerio Fiscal. Tiene publicados numerosos trabajos, ha colaborado también como profesor en numerosos cursos de formación, está en posesión de la Cruz Distinguida de Primera Clase de la Orden de San Raimundo de Peñafort y de las Cruces al Mérito Policial del Cuerpo Nacional de Policía, Guardia Civil y Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria. Obviamente es una brevísima y resumidísima anotación de la experiencia y de la trayectoria de Guillermo, que sin duda podremos comprobar, o cuya experiencia sin duda podremos comprobar a través de sus palabras, que a continuación os dirigirá. Muchas gracias. Buenos días a todos. En primer lugar, lógicamente, mis primeras palabras tienen que ser de agradecimiento a la organización de estas jornadas por haberme invitado. Muchas gracias también, María, por tus amables palabras de presentación. Una jornada en las que, bueno, no suele ser muy habitual que comparezcan fiscales, miembros del Ministerio Fiscal, de la carrera fiscal, y que confío en que precisamente mi intervención en el día de hoy pues pueda cambiar esa tendencia en la necesaria, creo, interrelación que debe haber entre todas aquellas personas, entidades, asociaciones, instituciones que nos dedicamos a la protección de intereses generales, ¿no?, de intereses de los ciudadanos, de intereses de la sociedad en su conjunto. Por lo tanto, de verdad, muchísimas gracias. La intervención está dirigida a dar una visión general, necesariamente general, sobre los retos y las estrategias a las que nos enfrentamos. Y cuando digo nos enfrentamos me refiero a todos nosotros como ciudadanía en el ámbito de lo que es la administración de justicia en este país, no solamente en esta comunidad autónoma, porque a mí en ese sentido me parece que no conviene hacer distinciones. Los problemas de Canarias son los mismos problemas que tiene el Estado en su conjunto, y los problemas del Estado son los problemas de Canarias. Y desde luego, cuando hablamos de administración de justicia, eso es radicalmente así. Por lo tanto, hablaré lógicamente de alguna experiencia propia de nuestra comunidad autónoma, pero en general mi visión es una visión a nivel nacional de cuáles son los problemas con los que nos enfrentamos actualmente en el ámbito de administración de justicia, fundamentalmente, lógicamente, en la jurisdicción penal, que es con la que nosotros trabajamos habitualmente, pero no necesariamente, o no solamente en ese aspecto restrictivo de la jurisdicción penal, sino también en algunas otras órdenes jurisdiccionales. Y cuando se habla de retos y cuando se habla de estrategias, creo que está claro, ¿no? Los retos son, pues, los fines, los objetivos, qué es lo que deberíamos tener que conseguir con el sistema de justicia actual, y cuando hablamos de estrategias, cuáles son los instrumentos, los medios necesarios para alcanzar esos fines o esos objetivos. Pero necesariamente tenemos que partir de la realidad, y voy a ofrecerles algunos datos que me parece que son especialmente ilustrativos de cómo funciona el sistema de justicia en este país, en el ámbito, ahora sí, exclusivamente penal. Datos extraídos de sucesivas memorias de la Fiscalía General del Estado, y algunos de ellos, como el primer dato que voy a facilitar, del Banco Mundial, año 2013. ¿Cuánto dedicamos en este país a la administración de justicia? Yo creo que esa es la primera pregunta que nos tenemos que hacer. Bueno, pues dedicamos el 0,38% del Producto Interior Bruto. ¿Cuánto se dedica a sanidad? El 10%. ¿Cuánto se dedica a educación? El 5,60%. ¿Cuánto se dedica a defensa? El 0,90%. Es evidente
que el servicio público de administración de justicia no puede ser comparado con el servicio público sanitario o con el servicio público de la educación, que son por definición universales. Todos pasamos por el sistema educativo y desgraciadamente más tarde o más temprano casi todos pasamos por el sistema sanitario. Y no necesariamente todos tenemos que pasar por la administración de justicia. Gracias a Dios, dicho sea de paso. Pero de ahí a ver las enormes diferencias que en el marco de las prioridades de la sociedad en su conjunto tienen los distintos servicios públicos que hay que atender, creo que convendría hacer una reflexión colectiva. Y más en concreto y en el detalle, y siguiendo con las cifras, Administración de Justicia penal en este país. Indicadores de actividad penal. Supongo que muchos de ustedes saben lo que son las diligencias previas. Pues las diligencias previas es el procedimiento penal por excelencia recogido en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, y que se supone que es el procedimiento en virtud del cual se tramitan la inmensa mayoría de los delitos de este país. Se incoan a nivel nacional 4 millones de diligencias previas. Estoy hablando ya de datos también 2013. La memoria del 2014, por motivos obvios, no está cerrada. Previas incoadas 4 millones. Acusaciones, es decir, de eso ¿cuánto llega a juicio? 150.000. El 0,26%. Diligencias urgentes. Otro tipo de procedimiento por el que se enjuician determinadas conductas delictivas, básicamente delitos flagrantes o de menor entidad. Procedimientos incoados, casi 190.000 a nivel nacional. Acusaciones, 135.000, es decir, casi el 70%. Luego ya podemos empezar a hacer algunas valoraciones, y es que quizás el procedimiento de las diligencias urgentes es bastante más eficiente que el procedimiento de diligencias previas. Sin embargo, el procedimiento de diligencias previas sigue siendo el mayoritario todavía en este país. Pero ¿qué es lo que pasa con esas diligencias previas? Esos 4 millones de diligencias previas, ¿por qué resulta que solo llegan a juicio 150.000? Pues entre otras cosas porque el 90% se archivan prácticamente sobre la marcha y tienen una vida media de 2 meses. Porque el 70% son sobreseimientos provisionales, sobreseimientos libres y archivos de plano. Porque una previa nace y muere el mismo día. Porque el 20% son acumulaciones e inhibiciones. Es peloteo entre órganos judiciales para ver quién es el competente. Este es el sistema de justicia que tenemos. Cuando hablamos de, es que se incoaron 4 millones de procedimientos penales. Espere. 4 millones ya, pero ¿y de eso qué? ¿Qué hay de eso? Porque muchos de esos procedimientos penales son denuncias de personas que dicen, se me perdió el DNI. Esto es literal, llevo ya 20 años en este andamio. Policía, juzgado, registro, incoado, diligencias previas y sobre la marcha archivo porque eso no es delito. ¿Esto es necesario? ¿Cuánto tiempo, dinero y esfuerzo gastamos en eso que no sirve para nada? Cuando hablamos de juicios, el Ministerio Fiscal en este país asiste a 300.000 juicios de faltas, infracciones penales leves. Y solo asistimos a 160.000 juicios ante el ámbito de los juzgados de lo penal y 9.500 en el ámbito de la audiencia provincial. Asistimos infinitamente más veces a juicios de faltas que a juicios por delitos, por las infracciones más graves. De los cuales, por cierto, entre el 20 y el 25% se suspenden la primera vez. Los tiempos medios entre la incoación del procedimiento y la acusación por parte del fiscal, ¿de acuerdo? Un procedimiento nace y cuando empieza, ¿cuánto tiempo tarda hasta que el fiscal formula una acusación? Es decir, cuando ya se supone que la instrucción está culminada, completada y ya se puede hacer una valoración jurídico-penal de la relevancia de unos hechos. Si estamos en las previas, diligencias previas, cuando ya se transforma el procedimiento abreviado, 393 días. Un año y poco, ¿vale? Si hablamos de sumario son 722 días. Estamos hablando de promedios de media a nivel nacional, ¿de acuerdo? Y si hablamos de jurados, 538 días. Por tanto, el procedimiento más común, una vez que ya se tramita solo lo que se debe tramitar, se tramita antes que los procedimientos menos comunes como son sumarios o como son jurados. Sin embargo,
desde el momento en que se acusa por parte de algunas acusaciones, Ministerio Fiscal en este caso, hasta que se produce el primer señalamiento, en el caso de los procedimientos abreviados de las diligencias previas, pasan 532 días, más que la investigación. Nos pasamos más tiempo en la fase intermedia que en la fase de investigación del delito. Yo no sé lo que opinarán ustedes, pero creo que esto debe ser radicalmente modificado. Y algunas ideas voy a apuntar al respecto. ¿Qué es lo que necesita la Administración de Justicia en este país? Modernizarse. Modernización de la de verdad, real y efectiva. ¿Y eso para qué? Pues para dar una respuesta que sea cada vez más eficaz y más eficiente. Y para ello necesitamos renovar las estructuras organizativas y también renovar algunos procedimientos. Yo no soy como Francisco Umbral, no sé si recuerdan, algunos de ustedes igual sí, la anécdota que fue un programa de televisión, creo que era de Mercedes Milá, y Mercedes Milá empezó a preguntarle de cualquier cosa menos del libro que él acababa de publicar. Y se cogió un cabreo impresionante y ahí en vivo y en directo dijo: señora, mire, yo es que he venido aquí a hablar de mi libro. Bueno, pues yo no es que venga aquí a hablar de mi libro, pero comprenderán que, teniendo esta magnífica oportunidad que me ofrece Ausbank, hombre, algo de Ministerio Fiscal debo hablar y algo de procedimiento penal creo que debo hablar. Y salvando todas las honorabilidades, los esfuerzos, los trabajos de todos y cada uno de los miembros de la Administración de Justicia en este país, entre por supuesto los que yo me incluyo, sí que creo que yo creo que convendría de una vez por todas empezar a romper algún tabú. Reforma de la ley de enjuiciamiento criminal. Sí o sí. No podemos seguir con el sistema actual. Y cuando hablamos de consumidores y usuarios y hablamos de estafas a gran escala y hablamos de múltiples perjudicados, eso se nota en toda su crudeza. Me he traído aquí el titular del otro día del periódico La Razón. Bueno, organizan unas jornadas de vez en cuando y en esta ocasión invitaron al presidente del Consejo General del Poder Judicial, que algo de justicia tiene que saber, me imagino, supongo. La ley actual está pensada para el robagallinas y no para el gran defraudador. Esto es así. ¿Eso significa que no se exigen responsabilidades? No, sí se exigen. Pero se podrían exigir más y mejor, por supuesto. Y creo que eso nos conviene a todos. Ideas. Porque a mí, yo soy de los... El otro día decía un compañero, en este mundo hay dos tipos de personas, los que construyen y los que no. Bueno, pues yo me incluyo en el primer grupo. Propuestas, ideas. Necesidad de una reforma de la ley de enjuiciamiento criminal. ¿Por qué? Pues porque yo creo que en este momento es un procedimiento en donde la garantía del juez de instrucción es más aparente que real. Porque el juez de instrucción está obligado a tramitar el procedimiento, está obligado a investigar un hecho delictivo y al mismo tiempo está obligado a proteger los derechos fundamentales de la misma persona a la que tiene que investigar. Y eso le coloca, a veces, pero basta que solo sea una, para que ya tengamos un problema de garantías, le coloca a veces en una situación absolutamente esquizofrénica. La imparcialidad del juez de instrucción debería permitirle tomar decisiones sin que esté implicado en la propia investigación. La práctica además diaria nos dice que en este país no existe una verdadera fase intermedia, un denominado, lo que se denomina un juicio de acusación. No hay un filtro real y efectivo para valorar si procede o no abrir juicio oral contra una persona, es decir, sentarla en el banquillo de los acusados. Porque el mismo juez que
investiga y está convencido de que ahí hay indicios, es evidente que no va a decidir al final que no, mire, que es que me he pasado año y medio, pero mira, al final esto es que mejor que no. Porque para ese viaje no hacen falta alforjas. Cuando incoa un auto de procedimiento abreviado y las acusaciones formulan acusación, el auto de apertura de juicio oral es literalmente de modelo. Y lo que debería servir de filtro para valorar lo que dicen las acusaciones y si con vistas a la instrucción efectivamente hay material probatorio suficiente para sentar a una persona en el banquillo, se convierte en un mero trámite, en una plantilla. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Además, como el juez instruye y le hemos otorgado tanto valor a lo practicado en la fase de investigación, precisamente porque se supone que existe esa garantía que en realidad yo creo que no es tal de la presencia del juez de instrucción, hemos ido a instrucciones que pretenden ser absolutamente completas, colmatadas, agotadas, en donde todo, absolutamente todo se tiene que practicar en fase de instrucción, de tal manera que al final el juicio oral se convierte en una mera reproducción de lo instruido en la fase de investigación. Y no hay contradicción real y efectiva. El proceso penal además tiene que ser un sistema de garantías, un verdadero sistema de garantías, no una mera burocracia. Y me explico. Cuando hay indicios contra una determinada persona, es cuando tiene que empezar a funcionar la maquinaria judicial. Hasta ese momento no tiene ningún sentido. De tal manera que, si el proceso penal de verdad lo enfocamos como un sistema de garantías, solo tiene sentido su inicio cuando hay una parte que entiende que hay indicios contra una determinada persona y una persona identificada sobre la cual recaen esos indicios y que a partir de ese momento tienen que empezar a defenderse. En un debate que sea entre iguales y que cuando haya una discrepancia resuelva un tercero que no esté implicado en esa investigación. De tal manera que tiene algún sentido que todos los días, todos los juzgados de instrucción de todos los partidos judiciales de este país incoen y archiven sobre la marcha atestados policiales por robos con autor no conocido. De eso es el 80% de las guardias, ¿eh? Llega el atestado, que me han robado el coche, que me han dado no sé qué, autor no sé, no tengo ni idea. Vale, llega al juzgado, incoa una previa, registro, pum pum, auto CP. Oiga, mire, no, que la policía investigue cuando tenga a alguien que lo traiga. Y empezamos a caminar. O si no, que ese juez no se limite a archivar. Ojo, siempre con el visto del fiscal, que somos corresponsables de esta situación, que no me quito ninguna responsabilidad encima, Oiga, SP2, ya bueno, pues oficia a la policía para que siga investigando. No. Ya lo hará. Bueno, pues si ya lo hará, que nos mande el atestado cuando tenga algo. Además de eso, tenemos un problema. Y es que la macrodelincuencia, la criminalidad organizada, o simplemente un pleito de estafa, como el que a día de hoy tenemos declarado bajo secreto y por lo tanto no puedo decir mucho más, en un partido judicial de Telde, que hablamos de millones de euros con bastantes perjudicados, se convierte en una verdadera tortura para la estructura judicial. Un juzgado de instrucción que no solo se dedica a investigar, sino que en muchos casos es un juzgado mixto, en donde además de investigar el asesinato de Prim, tiene las faltas, tiene el pleito civil, tiene el divorcio, tiene el desahucio, tiene un hurto, tiene... con una estructura que está, luego lo haré de ello, agotada como modelo, ¿no? Con una sobrecarga importante de trabajo y con una falta de medios, algunos de ellos absolutamente básicos. Pero sobre todo porque estructuralmente la criminalidad más compleja solo puede ser investigada de verdad, de manera real y efectiva, si montamos, si nos ponemos a su altura. Si ellos están organizados, bueno, pues nosotros también. Un juez, con 1000 cosas, no puede ir a batallar contra esa estructura. Necesitamos también nosotros una estructura.
Necesitamos equipos de trabajo de investigación, con los medios técnicos y periciales al servicio de la Administración de Justicia. Y no podemos seguir con la estructura de un juez, un partido judicial, yo, mí, me, conmigo. Porque es necesario intercambiar información desde distintos territorios, sin necesidad de estar tramitando exhortos. Y, por supuesto, aumento de fórmulas de consenso, de fórmulas de mediación y, desde luego, desde el punto de vista técnico-jurídico, la ley de enjuiciamiento criminal ya necesita un barniz muy importante en materia de regulación de nuevos medios de investigación, de las tecnologías de la información y de la comunicación, escuchas, ADN, etcétera, ¿no? Y ahora sí que voy a hablar de mi libro. Modelo alternativo. Lo curioso es que por primera vez en la historia, los dos grandes partidos que han gobernado tradicionalmente en este país, que son el Partido Popular y el Partido Socialista Obrero Español, parecen estar de acuerdo en el modelo alternativo. Lo que pasa es que nadie quiere ponerle cascabel al gato, porque todavía hay una cierta reserva, que yo en algún punto puedo entender, pero que me gustaría contribuir en la medida de mis posibilidades a disipar. La investigación debe estar a cargo del Ministerio Fiscal, para que de verdad tengamos garantías para los ciudadanos, para que de verdad los ciudadanos tengan garantías, para que de una vez por todas ese juez sea un verdadero juez de garantías. Por tanto, no es cierto desde nuestro punto de vista que la investigación por parte del Ministerio Fiscal elimina garantías, todo lo contrario, siempre que entendamos la garantía en sus justos términos, y lo que pasa ahora. Pero es que además eso permitiría una verdadera contradicción, un juicio de acusación, un filtro real y efectivo para sentar en el banquillo a aquellas personas que de verdad, o contra las que de verdad existen indicios racionales de criminalidad. Y desde luego la flexibilidad organizativa de la Fiscalía permitiría afrontar en mayor medida los problemas de las macrocausas. Nosotros tenemos un asunto en un partido judicial de la isla de Gran Canaria, que tiene pues ya muchos años de tramitación, en donde un buen día decidimos, señores, esto no puede seguir y vamos a poner a 3 fiscales para que lleven este tema. Y pusimos 3 fiscales para llevar ese tema. En 2 meses tenían estudiada la causa, extractada la causa, resumida la causa, tenían claras las diligencias que se habían practicado, las que estaban pendientes de practicar, las piezas separadas que había que incoar, y así se lo solicitaron al juez de instrucción, que tardó 1 año en tomar una decisión al respecto. Por no hablar de un asunto en Lanzarote, en donde nos hemos pasado 1 año y 8 meses para escanear una causa, para darle traslado a las partes. Junto a eso, indudablemente una reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal faltaría más. Porque la investigación por parte del fiscal requiere una serie de garantías, por supuesto, para los ciudadanos, por supuesto. Garantías que a día de hoy creo, honestamente, que ya existen, pero que se podrían mejorar, indudablemente. Para que no hubiera nunca la menor duda de que lo que hace un fiscal es aquello que considera que debe hacer. Y desde luego, desde mi punto de vista, con un reforzamiento de órganos colegiados, de estructuras organizativas, de autonomía presupuestaria, de cierta capacidad de decisión a la hora de mantener criterios y estructuras organizativas propias. No tiene ningún sentido que a día de hoy, si el fiscal general del Estado quiere dedicar a uno de los máximos fiscales de la carrera como fiscal de sala a la materia de, pues yo qué sé, consumidores y usuarios, requiere un real decreto del Ministerio de Justicia. ¿Qué pasa? Que no podemos nosotros autoorganizarnos y decir, bueno, pues hay un señor aquí que se va a dedicar a partir de ahora a esto. Es sencillo, muy sencillo, solo hace falta voluntad. Otros aspectos que afectan no solamente al ámbito penal, sino también a otras jurisdicciones, un redimensionamiento del recurso de casación. ¿Por qué? Porque es necesaria la unificación de criterios, absolutamente vital para la seguridad jurídica. Y ha de ampliarse el ámbito de
actuación precisamente porque, lógicamente, la coherencia del sistema nos obliga a que la casación no se convierta en la tercera o la cuarta instancia, sino que de verdad sirva para lo que se supone que debe servir, que es para unificar doctrina, reduciendo de esta manera las instancias judiciales previas. Desde luego, el despliegue definitivo de nuevas oficinas judiciales y fiscales. Yo no sé si ustedes saben que el modelo de oficina de la Administración de Justicia en este país viene del siglo XIX. En este país todavía siguen existiendo lo que antes se llamaban oficiales auxiliares de agentes y hoy son gestores, tramitadores y auxilios, pero es que la estructura sigue siendo la misma, una estructura absolutamente horizontal en el que nos dedicamos a repartirnos los pleitos los unos a los otros. Es una estructura de mandos intermedios y una estructura mínimamente moderna, con controles de calidad, con protocolos de actuación que no consistan en el boca a boca, de no te preocupes que yo te explico cómo se tramita una previa. Con estos mimbres, yo lo digo siempre, poner dinero en este sistema no es invertir, es gastar, que no es lo mismo. Servicios comunes, superación de modelos rígidos de organización del trabajo. Hay muchas cosas por hacer, de entre las cuales los tribunales de instancia creo que son una buena fórmula, sinceramente lo digo, en sus justos términos, en sus justas medidas y atendiendo a peculiaridades del territorio, como puede ser por supuesto el canario, ¿no? Pero debemos reflexionar seriamente si es especialmente productivo que tengamos, por poner un ejemplo, en la isla en la que nos encontramos, una zona norte con la atomización de partidos judiciales actual. Y si no cabría la posibilidad de colegiar esfuerzos. Porque, insisto, si no invertimos, lo que hacemos es gastar. ¿Convenios de colaboración para dotación de equipos técnicos y humanos al servicio de la Administración de Justicia? Claro que sí. No es razonable que tengamos que estar mendigando periciales de organismos administrativos que cuentan con personal extraordinariamente cualificado para poder prestar servicio a la Administración de Justicia. Y a veces eso se convierte en un calvario. En materia tributaria, en materia de contabilidad, en materia de auditoría, en materia de urbanismo, en materia de patrimonio histórico, podría seguir. Convenios de colaboración. Convenios de colaboración para que funcionarios públicos específicamente preparados y habilitados y bajo la dependencia funcional específica para esos procedimientos y en esos casos de la Administración de Justicia realicen los informes periciales que se estimen pertinentes o que sean necesarios. Y desde luego, y por último, una profundización real en el principio de informatización judicial. No sé si se verá, pero esto es un cuadrito que formula la gente de la Unidad de Apoyo a la Fiscalía General del Estado sobre el modelo de gestión actual de sistemas informáticos en el ámbito de la Administración de Justicia en este país. Quizás podría haberme traído, bueno, de hecho lo tengo, pero bueno, para no formar un lío ahora con el PowerPoint, este es el denominado modelo de gestión 12+1. Y cuando digo 12+1 no es porque la Fiscalía General del Estado sea supersticiosa y no quiera hablar del número 13, no, sino que es 12 comunidades autónomas más el Estado. Y entonces tenemos aquí pues el Estado, o sea, lo que es el Ministerio de Justicia, y después cada una de las comunidades autónomas, que a su vez se reinterrelacionan con el Ministerio Fiscal, y todo esto que está por aquí en medio, que quizás de lejos no se ve, todo esto son flechitas.
flechitas que van para arriba y para abajo, para arriba, para abajo, para arriba, para abajo. Entonces todos nos intercomunicamos, pero al mismo tiempo somos 13, con una administración de justicia que en teoría es estatal, pero con unos medios que están en algunos casos transferidos, en otros no, con un ministerio fiscal que también es estatal y único para todo el territorio, pero que en unos casos los medios los proporciona una determinada comunidad autónoma y en otros no. Esto es lo que tenemos, ¿eh? Esto es lo que tenemos. Cuando hablamos de informatización judicial, no se trata solo de ponernos ordenadores y impresoras y esas cosas, que está muy bien y que es lógico, sobre todo en el siglo en el que vivimos, ¿no? No se trata de eso. No se trata de eso. Se trata de que tiene que haber interoperabilidad para que haya intercomunicación. Eso es informatizar. No que yo tenga un sistema, el otro. Sí. ¿Es normal que yo me tenga que comunicar con la Fiscalía de Cataluña por teléfono? ¿O que no pueda yo compartir su base de datos? Unificación de criterios estadísticos. Básico. Si queremos saber lo que tenemos y queremos saber a dónde vamos, es necesario unificar los criterios estadísticos. El acceso a base de datos públicas. Es triste, ¿eh? Es muy triste. Es muy triste que nosotros suspendamos un juicio porque el acusado no ha venido y el acusado está en la prisión de esa ciudad. Eso es así. Y yo no puedo con una tecla, clan, a ver quién está en la prisión allí de Gran Canaria. Ah, pero si fulanito está aquí, que lo traigan. No. Oficinas de recuperación de activos, pero de las de verdad. De las de verdad. Porque al final el dinero es importante, porque nos da de comer. Y donde más le duele al delincuente, sobre todo al delincuente organizado, es la pasta. Y ahí todavía queda mucha tarea por hacer, muchísima tarea por hacer. Yo siempre me gusta no ser demasiado negativo, como decía Van Gaal, tu ser negativo, y me gusta ser positivo, ¿eh? Creo que el primer paso para mejorar es ser consciente de la realidad, porque no nos podemos engañar a nosotros mismos haciéndonos trampas en el solitario. Por lo tanto, la situación actual es esta. ¿Se puede mejorar? Por supuesto. ¿Hay ideas? Sí, claro. Solo hace falta voluntad para llevarlas a cabo. Y creo que con un esfuerzo que, comparativamente hablando, en lo que es el conjunto de presupuestos generales del Estado, un esfuerzo razonablemente equilibrado, mínimo diría yo, se podría dar un salto cualitativo importante en el funcionamiento de la Administración de Justicia en este país. Esa es mi convicción. Y mientras tanto, ¿qué hacemos? Pues mientras tanto, procuramos en la medida de lo posible, con los medios de los que disponemos, tener iniciativas que nos permitan mejorar el servicio que le prestamos a los ciudadanos, porque son ellos los que nos pagan el sueldo. Y dentro de ese tema, yo me limito a hacerles dos brevísimas referencias a dos cuestiones en las que estamos trabajando ahora mismo en la Fiscalía Provincial de Las Palmas y que espero que puedan ponerse en marcha próximamente y que también en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, si así nos estiman oportuno, se pueda alcanzar. La sección de delitos económicos de la Fiscalía Provincial de Las Palmas va a llevar la materia concursal dentro de próximos meses. Nos parece especialmente interesante que la gente que está formada en contabilidad, en legislación tributaria, etcétera, pueda ser la que mejor servicio preste en materia concursal, visto que a día de hoy nos estamos encontrando ya con un volumen bastante significativo de asuntos penales derivados de la materia concursal. Y es necesario, desde el primer momento, intentar que esos temas los asuman la gente que tenga una mejor formación especializada. Y en segundo lugar, algo que, bueno, pues que se refiere muy específicamente a el ámbito propio y natural de actuación de asociaciones como Ausbank, ¿no?
tenemos una junta la próxima semana en la Fiscalía Provincial de Las Palmas y una de las propuestas es el dedicar a 2 fiscales de la sección civil, no con carácter exclusivo, desgraciadamente, porque no podemos, pero sí excluyentes. Solo esas 2 personas las van a llevar con la finalidad de fomentar al máximo posible la especialización. Van a empezar a asumir competencias específicas en materia de consumidores y usuarios. Era todavía una asignatura pendiente por nuestra parte. No se había podido hacer un despliegue de lo que en definitiva es la circular 2 del año 2010 de la Fiscalía General del Estado, nuestra Fiscalía. Y es verdad que con las limitadas competencias que nos atribuye la legislación vigente, y muy poquito a poco iniciaremos pues contactos con las instituciones públicas y las instituciones privadas, las asociaciones y desde luego con Ausbank, pues para ir poco a poco familiarizándonos, intentando fijar criterios, que para nosotros es vital, en qué asuntos está justificada la intervención del Ministerio Fiscal, porque puede aportar ese plus que justifica nuestra intervención y que también de alguna manera haga posible de mejor medida la garantía de los derechos de los ciudadanos, que al final son los que nos pagan el sueldo. Por mi parte, nada más. Muchísimas gracias.